Gracias por responder a nuestra convocatoria para poder platicar con ustedes en este día. Son tres temas. El tema del anuncio que hizo la Secretaría de Hacienda y Banco de México el día de ayer sobre las medidas aprobadas sobre la reducción en el gasto de 132,000 y fracción de millones de pesos. El segundo, una caracterización muy respetuosa a la visita del Papa Francisco. Y tercero, un tema relacionado con el proceso electoral de designación de candidato del PRD en el estado de Oaxaca. Son nuestros tres temas que vamos a abordar. Salvo que el experto en economía lo haga, yo, si me dejas, Jaguar, hago un comentario relacionado con el anuncio del día de ayer. Parecen decisiones inevitables los anuncios hechos por la Secretaría de Hacienda y Banco de México. Se optó por tener una mejora mínima en la relación peso-dólar, en la política monetaria, para detener el efecto inflacionario derivado de la depreciación permanente del peso frente al dólar. Pero aplicar una reducción tan grande de un 20% de su gasto programable para Petróleos Mexicanos y de poco más de 2,000 millones para Comisión Federal de Electricidad no es otra cosa más que una situación muy dramática de desmantelamiento de estas dos empresas públicas. Puede pensarse que en el caso de la petrolera, Petróleos Mexicanos, Pemex, como todas las empresas petroleras del mundo, cuando el negocio al cual se dedican, que es el tema del petróleo y del gas, y se tiene un bajón en el precio de sus productos, se tendrán que hacer ajustes. Como se ha dicho, se están haciendo y seguramente se están haciendo en todas las empresas petroleras del mundo. La diferencia es que esta es una empresa pública, de la que dependen sectores sociales importantes en el país, como para que se tomen decisiones simple y sencillamente que permitan lo que debe ser una sana competencia entre las empresas petroleras del mundo. El bajo crecimiento que provoca la disminución del crecimiento significa empleo, significa reducción en la inversión pública nacional y extranjera en México, y significa la negativa de un desarrollo sano de nuestra sociedad. No cabe duda que estamos en una grave situación económica en México, que sí tiene factores internacionales muy fuertes, el precio del petróleo sobre todo, el bajo crecimiento de las economías de Oriente, entre otros. Pero lo que está fallando de manera mundial es el modelo económico. Este modelo que se aplica en todos los países del mundo y que se impone por los organismos financieros internacionales está determinando un sometimiento de las economías del mundo frente a la economía americana. Así es que para nosotros hacemos patente nuestra preocupación sobre lo que implica el desmantelamiento de las empresas públicas productivas, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. No sé si tú en este tema quieras agregar cosas, economista. Sí, subrayar, como lo ha dicho el coordinador, que esta decisión, que es una decisión dura que toma el gobierno, no podemos tomarla a la ligera con la simple explicación
de que es derivada de una volatilidad internacional. Hay que entender que un recorte de la magnitud de los 135,000 millones de pesos, que significa más o menos un 0.7% del Producto Interno Bruto, tiene implicaciones directas en no solamente el impulso que el gasto podría dar a través de la inversión productiva a la demanda agregada, sino que eso significa también la imposibilidad de generar empleos suficientes para quienes en la camada del bono demográfico que actualmente tenemos estarían saliendo precisamente a eso, a ser parte de la población económicamente activa y que posiblemente no encuentren ese empleo que salgan a buscar. Las estimaciones que tenemos nosotros son de que pueden ser alrededor de 800,000 empleos que no se cubran. Entonces, podemos encontrar discursos como los que siempre hemos escuchado, macroeconómicos, en los cuales se plantea que esto es parte de una volatilidad internacional, que México se encuentra en mucho mejor condición que otras economías. Seguramente encontraremos discursos que hablen de Brasil o el mal desempeño de las economías latinoamericanas, pero el punto nodal sobre el cual tenemos que enfocar nuestro análisis es que va a haber muchas decenas de miles de jóvenes que en este año no van a encontrar una fuente de trabajo. Y esto sin duda alguna en un contexto mucho más amplio, frente a un Estado que no logra tener capacidades suficientes de seguridad pública, frente a los problemas que estamos viendo en centros penitenciarios, frente al problema de corrupción que está imperando en todo nuestro aparato de justicia y de procuración de la misma, pues obviamente es un tema que tenemos que atender. El recorte que se hace, y solamente subrayaría el punto, es algo que nosotros, durante todas las jornadas del debate energético, le echamos en cara al partido en el gobierno y al Partido Acción Nacional cuando empujaron la que nosotros llamábamos privatización de Pemex y que ellos se cansaron de defender, de decir que estábamos mintiendo. Hoy, cuando hay un recorte de casi 100,000 millones de pesos a Pemex, es simple y sencillamente una promesa que se cumple, una promesa velada que ellos quisieron negarle al pueblo de México y que hoy simple y sencillamente están ratificando, pero es algo que ellos habían anunciado prácticamente desde hace ya 2 años. Tocamos los temas y después preguntas si las hubiera, ¿no? ¿Les parece? A ver, el tema de la visita del Papa. Una opinión, una caracterización, por cierto, muy respetuosa, como se debe decir en estricto lenguaje tabasqueño. A ver, yo califico la visita del Papa como una visita exitosa. Exitosa para la población mexicana católica. Sin duda que la presencia del Papa, los mensajes que brindó en los diferentes misas, actos, encuentros que tuvo, resultan para el pueblo, para la población mexicana católica, esperanzadores, mensajes de paz, de reflexión, porque el pueblo católico, no estoy diciendo todo el pueblo mexicano católico, la parte católica del pueblo mexicano tiene una visión religiosa de la presencia del Papa. Sin duda que sí. Por eso para mí fue una visita exitosa en términos de la opinión, de la visión de la gente que va a encontrarse con el líder católico del mundo, con el Papa Francisco. Ahí debe de así calificarse. Respecto al Círculo Rojo, respecto a la opinión política, respecto a la opinión crítica, yo veo que se esperaba mucho más de los mensajes que el Papa Francisco debió haber dado en su visita a nuestro país. Abordó todos los temas, solo uno, sobre ello no tuvo una sola mención: el tema de la tragedia de Iguala y de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.
De ese no hubo una sola referencia. Debió haberse incluido en sus mensajes. Para mí, yo en lo personal no esperaba que el Papa dejara incubada una revolución. Yo sí esperaba que el Papa hubiera hecho referencias mucho más concretas a la realidad mexicana. Debió haber incluido una sola palabra, y con una sola palabra el sentido hubiera sido totalmente diferente. La palabra condena. Esa palabra hubiera provocado todo un cambio en el sentido y en el alcance de sus reflexiones, de sus homilías, de los evangelios, de sus pronunciamientos. Yo como católico me siento satisfecho con su venida. Como político no. Esperaba un contenido más directo, y creo que una sola palabra hubiera resuelto ese asunto. La palabra condena. En cada caso, en cada tema. Fue una visita, como todas, en donde la Iglesia se hace ver como lo que es, una élite, y donde el pueblo, la población católica de México, se ve como lo que es. La Iglesia es para las élites, la religión es para todos. Para todos. Otro carácter de esta visita fue el desbordamiento de la clase política, de la élite del Estado laico, para exhibirse con el Papa Francisco. Había una necesidad de los políticos de México, del PAN y del PRI y del PRD, ahí va Gamboa y Fernández Herrera, de exhibirse. Otro elemento fue las redes sociales. Se secuestró la visita del Papa y los eventos del Papa con actos de producción. Era producción lo que había, y era un control de la imagen, se propie. Algunas cápsulas de las empresas televisoras, pero se propie. Era el que controlaba la imagen que se difundía en los medios de información. Un control total de la imagen que salía de las visitas del Papa Francisco, de los actos del Papa Francisco. Total. Y un desbordamiento de la clase política, porque se viera en los medios de información su interés por estar en todos los eventos del Papa Francisco. Eso es diferente también. La otra es que se seccionó al pueblo. Se le pusieron vallas y secciones. Y mucha de la movilidad de la calle se canceló por esas circunstancias. Nunca había habido un control. Yo entiendo perfectamente de que la realidad de hoy, el tema de seguridad pública, debe ser previsto, controlado. Pero esa es la realidad en la que se desarrollaron los eventos. Eventos seccionados por vallas. Pero mi felicitación al pueblo mexicano que es católico. Yo me incluyo en esa felicitación. Fue una visita exitosa, esperanzadora, de reflexión. Hay que tomar de los mensajes del Papa todo lo que es, los alcances. Hay que reflexionar, pero con esas características sobre este asunto de la visita del Papa. ¿Quieres agregar?
Tercer tema. En Oaxaca las cosas se están complicando. Finalmente, las encuestas que ponen a Benjamín Robles como el mejor posicionado, no solamente dentro de los que compiten para ser candidatos del PRD, sino dentro de los que compiten de todos los partidos, están siendo hechas a un lado. El gobernador Gavino Cue ha decidido cerrarle el paso a Benjamín Robles. Y se va a desarrollar un consejo estatal en donde el consejo estatal votará sin referencia a los resultados de la encuesta. En una reunión privada que tuvo Benjamín Robles con el gobernador Gavino Cue, el gobernador Gavino Cue aceptó y se comprometió, por lo que a él correspondía, a respetar los resultados de una encuesta. Pero en la reunión siguiente de Benjamín Robles con José Antonio Estefan, él se negó a que se llevara a cabo cualquier encuesta. El diputado José Antonio Estefan, en la reunión que tuvo con Benjamín Robles, se negó a que se levantara una encuesta evaluatoria de medición. No obstante ello, el partido va a llevar a cabo una encuesta, a pesar de la oposición de José Antonio Estefan. Pero el Consejo Estatal que pretenden realizar va a ser un Consejo Estatal que no va a asumir los resultados de la encuesta, esta última, o de las encuestas anteriores. La tensión es grande. Lo que se resuelve no es menor. Y yo llamo al gobernador Gavino Cue a que se comporte con responsabilidad y que no provoque la tensión de la cual puedan surgir hechos lamentables, hechos de violencia. Un gobernador tiene que garantizar la equidad de la participación electoral y no asumirse como el dueño en el destino político de los partidos de su estado. Gavino Cue ya se pasó. Gavino Cue ya se pasó. Está enloquecido por detener a Benjamín Robles. Desde acá lo llamamos a asumir una posición de responsabilidad. Y le digo que si la tensión sube y algo pasa, también será responsable. Gracias. A sus órdenes. ¿Puedo comentar algo? Agrega. Sobre lo del Papa. Pues no me podía quedar en la chistera con un sentimiento personal, pero como político, más que como una opinión personal, y como senador por el estado de Guerrero, nosotros dimos cuenta en muchas ocasiones de los contactos que buscamos tener con el Papa para que pudiera ir a Ayotzinapa. De hecho, en varias ocasiones, antes de que se confirmara la visita que recientemente terminó, se filtró que el Papa quería ir a Ayotzinapa y estar ahí presente. Bueno, eso queda a la elucubración. Lo que es cierto es que en gran medida el evento que se organizó en Ciudad Juárez tuvo como motivación que hablara del tema de las víctimas, y sin duda alguna el caso de Ayotzinapa sigue siendo un caso que refleja todos y cada uno de los malestares y de los problemas que tiene el país. La corrupción de la seguridad pública, no solo de las policías municipales,
sino de todos los órdenes de gobierno, el problema de que las autoridades, las policías convivan con sicarios y que sean ellos quienes entreguen a los jóvenes para que los desaparezcan. Me parece que la ausencia, además de la continua presencia del Papa con actores políticos, terminó mandando una mala señal. ¿Por qué? Porque si el primer evento que se realizó fue un evento con políticos en Palacio Nacional, yo lo que he escuchado de mucha gente es que sintieron un secuestro de parte de la clase política a la imagen del Papa. Y si hay una figura que termina cerrando el ciclo, es la imagen que tiene el Papa con el gobernador Javier Duarte. El gobernador Javier Duarte de Veracruz. Gobernador Javier Duarte de Veracruz. ¿Por qué? Porque si bien Ayotzinapa es un problema, repito, de desaparición forzada o desaparición de autoridades, policías involucrados en la desaparición de jóvenes, pues tenemos hace un mes y medio el más reciente escándalo, que es exactamente el mismo modelo. El mismo modelo de Guerrero se repitió en Veracruz. Un modelo donde policías secuestraron a 5 jóvenes, donde los entregaron a criminales, donde aparecieron alrededor entre 300 y 400 cuerpos en fosas clandestinas. Ese es el modelo que hoy tenemos en materia de seguridad en el país. Ese es el problema del país. Todas las fotografías del Papa con políticos, me parece que lo que terminaron dando, y repito, mi comentario es como político, terminaron dando una imagen, pues frente a la sociedad, de que nada de esto importa. Y me parece que la falta de condena, la falta de haber comentado el tema de Ayotzinapa y el tema de haber participado en el primer evento, en un evento rodeado de la élite del país, le mandó una muy mala señal a muchos millones de mexicanos y mexicanos que esperaban una actitud distinta. Supieron que Zoé Robledo le entregó su iniciativa, ¿verdad? Se llama Juan Dieguito Robledo Aburto. Pásale a decir. Bueno, pues es que el Papa habló de transparencia de una manera más contundente que muchos políticos mexicanos, y en ese sentido pues simplemente fue poder en una valla acercarle a un ejercicio ciudadano que ojalá ya todos hayan pasado a firmar allá en la mesa, en el módulo. Pero sí coincido en gran medida que hay que separar esta visita que, para empezar, venía de inicio con esa doble cualidad, la cualidad de la visita la visita pastoral de un jefe de una religión, y por el otro lado la visita oficial de un jefe de Estado. En ese sentido creo que se llegaron a romper algunos límites. Déjenme ponerles un ejemplo que seguramente ustedes ya conocen. Varias dependencias del gobierno federal utilizaron la imagen del Papa Francisco I y los colores de la visita, los logos de la visita, en sus portales oficiales de comunicación, en sus portales de internet. Lo mismo la SCT, que la propia Presidencia de la República, que la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y ahí es donde sí hay que pensar cuáles son los límites del Estado laico. Sin duda los límites del Estado laico pasan justamente por garantizar la libertad de culto, pero creo que el Estado laico se funda en el hecho de que no tengamos como país una religión oficial, y en el momento en el que un espacio de acceso a la información, un espacio público como son los portales web de las dependencias de gobierno, asuman una posición de orden religioso, sí se viola el Estado laico. Ya lo estamos revisando en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, porque nos parece que en un país como el nuestro debe de haber reconocimiento a todas las religiones y a su libre culto. Yo vengo de un estado que es el estado menos católico del país, y seguramente a muchos de los no católicos no les parece bien que haya esta cobertura totalizadora de los medios de comunicación o esta postura totalizante por parte de la clase política, pues que no se ha visto en las visitas de otros líderes religiosos que son de la misma relevancia, por lo menos a nivel internacional. Por el momento, pues el Papa se llevó su tarjeta de 3 de 3 y ojalá, si nuestros políticos no lo hacen por vocación democrática o por instinto de supervivencia, pues lo hagan por fe, a ver si jala. Gracias. Muy bien,
falta que le mande su bicicleta. Adelante. Si hubiera alguna pregunta. Buenas tardes, senadores. Le quisiera preguntar sobre qué decisión van a tomar respecto a la propuesta que hizo ayer Hacienda de recorte, cuando habla de que se está impactando el 20% del gasto de Pemex. Si ustedes van a presentar una propuesta alterna. Y también ayer hablaba el PRI de la necesidad de que venga el secretario de Hacienda o alguno de sus funcionarios a explicar esta situación. En el caso de lo del Papa y de donde dice que están haciendo esta revisión de alguna violación, ¿sería violación en el caso de concesionarios de la televisión, de la radio? No, del Estado. O de empresas del Estado, de secretarias de Estado. A ver, la decisión que asume el gobierno federal está en el ámbito de su competencia, hacerlo. El Senado no tiene facultades en materia presupuestaria, pero sí estamos obligados a conocer del manejo de las finanzas públicas y del destino que se tiene, de las decisiones que se están tomando y que influyen en el destino de las empresas públicas, como es Pemex y CFE. Pero más allá de eso, senadores del PRD, y por eso ratificamos el interés, la conveniencia, la obligación, ni siquiera debe estar sujeto a una cita que se haga desde las comisiones o desde los órganos del Senado, la comparecencia de Luis Videgaray, secretario de Hacienda, de Agustín Cartes, director del Banco de México, de José Antonio González, director de Pemex, y de Enrique Ochoa, director de CFE. Deben de comparecer ante el Senado para informar los alcances de este recorte. Ese es el primer recorte, ¿se acuerdan ustedes que hace no mucho tiempo, menos de un mes, el secretario de Hacienda hablaba de un recorte preventivo para el 2017? No, era en el 2016. Dicen que es preventivo para el 2017, pero se aplica en el 2016. Y preventivo supuestamente para enfrentar lo que será una más grave situación económica en el 2017. Y anuncian ya otro recorte preventivo al 2017, pero aplicado en el 2016. Es la realidad, porque cuando se dijo que era preventivo al 2017, dijeron, pues es 2017. No, es preventivo porque es para poder generar condiciones de enfrentar una situación más grave en materia económica. Y respecto a la violación del laicismo por parte de la comunicación social de las dependencias de gobierno, que lo explique quien lo dijo. Muchas gracias. Sí, no estoy hablando de las transmisiones por parte de los concesionarios privados. Ellos a final de cuentas toman sus decisiones a partir de ciertas cosas. Y es más, hasta hay un reconocimiento a las televisoras públicas que mantuvieron su programación habitual, salvo algunos cortes para la transmisión de la visita del Papa, programas especiales y demás. A lo que voy es, como decía el senador Barbosa, la comunicación social de las dependencias. Por una razón, en el gobierno federal, tomando todas las secretarías, gabinete legal y ampliado, son 26 dependencias. De estas 26 dependencias, 7 tomaron la definición de convertir su portal en un portal papal, con colores, con la imagen del Papa. Voy a decir cuáles son: la Presidencia de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la SAGARPA, la SST, la SEP, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y Sectur. Estas 7, por razones que yo desconozco y que es lo que queremos que nos informen, si fue el secretario del ramo el que tomó esa decisión, el director general de comunicación social de esa dependencia o de ese sector, quienes tomaron la definición de decir, durante la visita del Papa, esta es una revisión que se hizo durante la visita del Papa de manera permanente. Durante la visita del Papa vamos a convertir nuestro portal en un portal con identificación gráfica e imágenes que tienen que ver con la visita. Y otras dependencias, 19, entre ellas Segov, Sedena, Semar, la Secretaría de Hacienda, no tomaron esa misma determinación.
Entonces, a estas 7 dependencias en particular, incluida la Presidencia de la República, pues saber qué criterios tomaron y a partir de qué lineamientos determinaron que debían convertir su portal de Internet, en donde, por cierto, es el punto de encuentro, el punto de contacto para el acceso a la información pública. Ese es el sentido que tienen los portales web, no es nada más donde está la información del secretario y su currículum, es por donde se puede acceder a la información pública y tienen miles y miles de visitas todos los días para trámites. Simplemente si alguien quiere sacar un pasaporte, tiene que entrar a la web de la Secretaría de Relaciones Exteriores y se encontró que durante 6 días esta tenía una identificación distinta y además muy clara con la imagen del Papa Francisco. Solo quiero conocer cuál es la determinación o bajo qué criterio. Unos lo hicieron, otros no, y los que sí, ¿por qué? Eso es todo. Creo que nuestro carácter de contrapeso y de revisión de las decisiones de otro poder debe de hacerse valer en las cosas importantes, pero también en estas pequeñas decisiones que sí pueden haber vulnerado el Estado laico. Gracias, senador. Senadores, ¿qué va a pasar en el caso del recorte? ¿Qué va a pasar con Pemex y sobre todo con Pemex? Aunque CFE es menor su recorte, pero si iba a ser la empresa del Estado bandera la que iba a encabezar todo el desarrollo del país, ¿hacia dónde la llevan? Por un lado. Por el otro, lo de Oaxaca, simplemente quedará en un llamado a misa al gobernador Cue de que deje actuar a la opinión pública en el caso de Benjamín Robles. Gracias. A ver, lo primero es hacia dónde llevan el recorte en Pemex. 100,000 millones de pesos es el 20% de su gasto programable previsto en el presupuesto de egresos de la Federación. Recorte de personal, masivo recorte de personal, ¿sí? Limitaciones a la inversión en exploración, explotación y extracción de petróleo y gas, ¿sí? Y a la investigación. Es el desmantelamiento de Pemex. Aquí lo que hay que resaltar es que Pemex no es una empresa privada. Otras, así no los quieren presentar, otras empresas petroleras en el mundo están haciendo ajustes, también lo están haciendo, de más por ciento inclusive, dicen el 30%, pero Pemex es una empresa pública y de ella dependen sectores sociales en México muy importantes. Era la empresa bandera del Estado mexicano. Entonces estamos siendo testigos de un desmantelamiento provocado por la corrupción, uno, por su modelo fiscal que se le aplica a la empresa, y 3, por el entorno internacional. Eso es de verdad una tragedia para el país, y todos los propósitos que se anunciaron de un florecimiento de la industria energética con el nuevo modelo energético que se aprobó en la reforma al respecto, pues está cancelado. Está cancelado y es de verdad una mala noticia. Nosotros expresamos, se presenta esto como decisiones obligadas, y pueden serlo, pero hay que hablar con claridad de los efectos. Pemex, SFE, es baja en el crecimiento, que significa no empleos, no expectativas de la sociedad. Eso es lo que significa. Y están haciendo ajustes preventivos al momento más crítico de la economía, que será 2017. ¿Esto significará su aniquilamiento definitivo ya? Una disminución que es un desmantelamiento gradual, que no es nuevo, ha venido caminando así, y vamos a ver en qué termina esta historia. Lo de Oaxaca. Lo de Oaxaca, bueno, nosotros hacemos un llamado al gobernador Gabino Cue para que modere su posición frente a este hecho que corresponde solo al partido. Repito, ya se pasó, ya llegó al límite de lo que no debe haber hecho, y por eso hacemos la reflexión pública de la tensión tan grande que está llegando esta definición en el estado de Oaxaca dentro de la vida interna del PRD, y por tanto cualquier hecho lamentable que ocurra
de entre los responsables que hubiere, señalamos al gobernador Gabino Cuevas. ¿Esta posición, esta actitud exacerbará los ánimos? La de él sí, la de él ya los exacerbó. Nosotros le hacemos un llamado a la reflexión. Ojalá y no se enoje, que lo reflexione. Hoy manda un desplegado firmado por algunos legisladores, algunos dirigentes, solo porque hemos dado opiniones. Es un verdadero acto de intolerancia que ya no permita que se den opiniones sobre los hechos de Oaxaca. Él ni del PRD es. Así de simple, ni del PRD es. Nunca se afilió, hasta donde tengo información. Siempre mantuvo una posición diferenciada del PRD. Hoy que la definición está para que el partido que proponga es el PRD, es cuando está ahí pendiente en esa relación. Fueron 2 senadores a dar una conferencia de prensa, a mostrar su apoyo natural que todos le hemos mostrado a Benjamín Robles en nuestra bancada, y saque un desplegado. Mecha corta. Muchas gracias. Sí, sobre el tema de Ayotzinapa y el Papa. Hubo versiones, muchas, en el sentido de que el gobierno de Peña Nieto desplegó una enorme campaña, incluso antes de que el Papa llegara, para impedir que se reuniera con los jóvenes de Ayotzinapa o que hiciera algún pronunciamiento. ¿Será este el motivo por el que el Papa no hizo ni una sola alusión a este que es un caso emblemático de la corrupción y de lo que está pasando en el país? Y por otro lado, quisiera preguntarle también sobre esta denuncia que hicieron los expertos independientes de la CIDH, en el sentido de que les están poniendo muchos obstáculos desde el gobierno federal para que lleven a cabo su investigación, porque la intención sería pues que todo quede en esa versión histórica que dio Murillo Karam sobre los hechos. Sí, bueno, primero en el caso de la definición de no ir del Estado Vaticano, de la Santa Sede, de no ir, de que el Papa Francisco no fuera a Iguala o a un lugar de Guerrero, ¿sí? Y que hablara de manera muy clara de los hechos de Ayotzinapa. Yo creo que fue de verdad, un acuerdo entre 2 estados, el Estado mexicano y el Estado Vaticano. Miren que les digo algo, para un presidente de la República en México, desde que se dio la primera visita de un papa, una regla de la diplomacia internacional es que tenga en sus 6 años una visita del papa. Hubiera sido un agravio para esta administración, para este gobierno federal, que el papa no hubiera venido. Más allá de la influencia tan importante de un pueblo mayoritariamente católico, alrededor del 80%, más allá de eso. Pero todos los detalles de cómo se llevaron a cabo los eventos fueron parte de una negociación. Sin duda que sí. Eso, sin duda que habla de que hasta las visitas de su santidad, el Papa Francisco, yo así lo considero, tienen limitaciones de la negociación política para esos eventos. Había mucha preocupación en el gobierno federal por lo que dijera el Papa Francisco. Había mucha preocupación y parece que se salieron con la suya. La visita del Papa no solamente fue exitosa, y así lo califico como católico, y cuando soy parte de una población católica en México, yo así lo califico. Es un éxito, por sus mensajes, por su reflexión, por sus discursos. Yo no necesito que el Papa me venga a decir lo que hay en México, ya lo sé, pero es muy importante que un personaje hable de los temas de México por el impacto que tiene frente al mundo. Quienes están muy gustosos de la visita del Papa también es el gobierno. Les salieron bien las cosas. Eso no le importa al pueblo católico, a la población católica.
Quiero ser muy enfático en eso, para que no diga yo que es un pueblo católico, no, es mayoritariamente católico, 80%, porque hay otras creencias y esa es parte de la laicidad con la que debemos de conducirnos. Ninguna religión oficial en este país. Salieron bien las cosas para el gobierno. Vamos a ver qué efecto tienen en la opinión de los que desde los medios de información vieron a la plutocracia del país reunida. La plutocracia reunida, encerrada, y el pueblo seccionado con vallas. Vamos a ver. ¿Qué otra cosa? Bueno, nuestro apoyo al trabajo de los expertos. Hay también una incomodidad porque se han vuelto los peritos sombra, espejo de lo que determinan las dependencias en materia pericial de las autoridades mexicanas. No cree la autoridad en lo que están resolviendo las instituciones periciales. Al rato van a ser, en cada caso, ser llamados los expertos argentinos para cada caso. Pero nuestro apoyo a su trabajo, lo hemos dicho esta y todas las veces.